El objetivo del informe es realizar una documentación exhaustiva de lo que son las máquinas eléctricas en corriente continua, abarcando lo que son ecuaciones, teorías y simulaciones de estas mismas. La máquina eléctrica en corriente continua se define como un conector electromagnético rotativo. Su propósito es transformar la energía en virtud de los fenómenos de inducción y par electromagnético. Si transforma energía mecánica en eléctrica, es un generador de corriente continua. Y si transforma energía eléctrica en mecánica, es un motor en corriente continua. Su reversibilidad destaca que las máquinas tienen... Cabe destacar que estas máquinas tienen un carácter reversible. Pueden cambiar su función en base al movimiento. Si funciona de movimiento, si funciona con movimiento, pasa a ser un dínamo, y si se aplica corriente continua, funciona como un motor. Una máquina en corriente continua se compone de dos partes esenciales, que son para el campo electromagnético y la FEM. Estas partes vienen siendo el estator, que es la parte fija, y su función es crear el campo electromagnético, que está compuesto por los polos inductivos electromagnéticos o imanes permanentes. Y el rotor, que es la parte móvil, es donde ocurre la conversión electromagnética, que está compuesto por el devanado, que viene siendo la bobina, en el que se induce la FEM y que interactúa con la corriente en el flujo para crear el par. Bueno, seguimos con las ecuaciones fundamentales. El comportamiento de la máquina en corriente continua se rige por dos ecuaciones muy importantes, las que vinculan los parámetros eléctricos con los mecánicos. La primera de estas fórmulas es la fuerza electromotriz inducida, que rige el voltaje generado en el inducido y es directamente proporcional a la velocidad angular y al flujo magnético. La siguiente ecuación es el par electromagnético, que rige la fuerza de giro generada en el eje, y esta es directamente proporcional a la corriente de armadura y al flujo magnético. Por ende, ambas ecuaciones están interconectadas por la constante de la máquina y el flujo. También la velocidad determina el voltaje y la corriente determina el par. Bueno, continuamos con el ejemplo teórico que dice: una máquina en corriente continua en la configuración de excitación independiente tiene una potencia de 125 kW y opera a una velocidad de 3.000 revoluciones por minuto, con la corriente de campo constante, tal que el voltaje inducido en el circuito abierto es igual a 125 volts. La resistencia del inducido es igual a 0,02 ohms. V sub T es 128 volts y E sub A es 125 volts. Este es el circuito que corresponde a nuestro problema. Y lo primero que nos pide el circuito es calcular la corriente de armadura, que aquí podemos apreciar la fórmula, la cual nos dio 150 amperios. Después el problema nos pide calcular la potencia mecánica, que acá podemos apreciar la fórmula, si mi compañero la puede enfocar, la que nos da 18.750 watts. Y por último nos pide el valor del torque, que aquí podemos ver la fórmula, la cual nos da 59,7 newton. Por ende, podemos concluir, ya que el voltaje terminal es mayor al voltaje generado por la armadura, esta máquina se encuentra funcionando como un motor. El modelado dinámico. ¿Y por qué es importante? El modelado dinámico es básicamente describir cómo se comporta el motor de corriente continua con el tiempo, especialmente cuando cambia la tensión o la carga. No basta con saber cómo funciona en estado estable, lo más importante para la ingeniería es entender el arranque y las variaciones rápidas. En palabras simples, el modelo dinámico nos dice que hace el motor justo en el momento del encendido, cómo acelera y cómo reacciona si cambia la carga o el voltaje. Las ecuaciones del modelo dinámico en el motor de corriente continua se modela usando dos leyes principales. El lazo eléctrico, tenemos con la ley de Kirchhoff, que nos aplica esta fórmula, y tenemos el lazo mecánico con la ley de Newton para la rotación, y nos aplica esta forma. Bueno, en el lazo eléctrico, ¿para qué sirve? Bueno, porque muestra que al inicio, cuando el motor está detenido, no hay E sub A, entonces la corriente de arranque es muy alta. Bueno, y en el lazo mecánico
Sirve si el motor tiene más torque que la carga, acelera; si la carga es grande, acelera más lento. En funciones de transferencia se usa transformada la Laplace para convertir las ecuaciones diferenciales. Es algo más fácil de analizar. Esto sirve para el sistema como bloques de entrada y salida y poder aplicar control automático. Relaciones típicas, tenemos la fórmula en velocidad respecto al voltaje, que nos cumple la fórmula junto con la corriente respecto al voltaje, que nos aplica la fórmula. ¿Ya? En simples palabras, esta función dice que responde la velocidad y la corriente cuando se le aplica un voltaje. Y en Simulink el modelo se arma con bloques de suma para mezclar voltaje y torque, bloques de ganancia constante Q versus R sub A, integradores para pasar de aceleración o velocidad de derivada corriente, bloques de retroalimentación, calcular la FEM A sub A y le resta del voltaje. Simple Simulink permite ver cómo el motor acelera, cómo sube la corriente y cómo se estabiliza. En la simulación que se analiza a respuesta de velocidad ante el escalón, mide tiempo de subida, tiempo de establecimiento, velocidad final, corriente de arranque. En el inicio tenemos estas fórmulas, que es corriente de arranque, es B partido R sub A. De arranque tenemos la fórmula al inicio y arranque, que eso significa B sub T dividido R sub A. Porque la FEM aún es cero, la corriente se dispara. Esto es clave porque puede dañar la armadura si no se controla. Análisis de resultados. El primer hallazgo crucial de la simulación dinámica se observa en el comportamiento de la corriente de armadura al momento del arranque. Fenómeno de arranque. Al encender el motor, la velocidad angular es cero, dado que la FEM inducida es proporcional a la velocidad inicialmente. Esto provoca que por un instante la corriente se dispare a un valor casi limitado, únicamente por la resistencia. La simulación mostró un pico inicial. Este valor es significativamente alto comparado con su corriente nominal de operación, confirmando la necesidad de protección contra este pico. La importancia de la retroalimentación negativa se hace evidente a medida que el motor acelera, la velocidad aumenta, reduciendo rápidamente la corriente de armadura a su valor de régimen permanente. A continuación se observa la respuesta de la velocidad angular ante la señal de escalón de voltaje, régimen estacionario. La curva muestra cómo la velocidad pasa de 0 a un valor máximo y se estabiliza. El tiempo que tarda la curva en estabilizarse se conoce como el tiempo de respuesta del sistema, un parámetro clave para el diseño de control relación corriente-velocidad. El informe establece que un incremento en la corriente de armadura se traduce directamente en un aumento considerable de la velocidad angular del motor. Esto ocurre porque se genera un mayor par electromagnético, el cual es la fuerza que acelera el motor. Conclusiones finales del estudio de las máquinas de corriente continua, abarcando teoría, evaluaciones y simulaciones dinámicas, permite establecer las siguientes conclusiones clave. Confirmación operacional. Se confirma la operación reversible de la máquina. En el caso aplicado, la máquina funcionó estrictamente como motor debido a que el voltaje terminal fue mayor que la fuerza electromotriz generada. Rol del conmutador. Se reitera el papel esencial del colector de delgas y las escotillas como un rectificador mecánico. Este componente es fundamental ya que garantiza que el par motor se mantenga siempre en la misma dirección, permitiendo la rotación continua. El modelo dinámico demostró que la fuerza electromotriz es un mecanismo de realimentación negativa intrínseco. No solo limita la peligrosa corriente de arranque, sino que también permite que el motor se autorregule a una velocidad estable bajo una carga constante. Anexo. Bobina de Tesla. El informe
complementa su análisis con una aplicación de los principios electromagnéticos, la construcción de una bobina de Tesla, origen y principio. La bobina de Tesla es un circuito resonante transformador inventado por Nikola Tesla, diseñado para generar alto voltaje a alta frecuencia. Construcción del prototipo. El proceso se basó en un diseño simple de estado sólido. Para la bobina secundaria se enrolló pacientemente alambre de cobre esmaltado de 0,51 milímetros de diámetro, logrando un total de 142 vueltas. Componentes clave: el circuito utiliza un transistor 2N2222A que actúa como el oscilador y una resistencia de 22 kΩ para polarizar la base del transistor. Esquema de montaje: el diseño genera las altas frecuencias necesarias para que la bobina secundaria entre su resonancia, amplificando el voltaje de entrada y produciendo descargas de alta tensión en el aire. Buenas tardes, profesor. Bueno, acá con nuestro grupo construimos una bobina de Tesla a partir de un transistor 2N2222A. En el costado derecho conectamos un cable que va a un costado del interruptor. En este caso puede ser un interruptor 912 on-off, encendido y apagado nomás. El pin del medio del transistor conectamos la resistencia de 22 kΩ. En el otro extremo conectamos un cable que va conectado en el mismo contacto del interruptor donde conectamos el lado derecho del transistor, ¿ya? El lado izquierdo del transistor, ese va directo al lado negativo de la batería de 9 volts. Cortamos un PVC de 25 milímetros por 10 centímetros de largo y bobinamos un cable de cobre esmaltado de 0,51 milímetros, y ese un extremo, el extremo inferior en este caso de la bobina, se conectó entre el contacto entre la unión de la resistencia y el transistor, y del otro contacto del interruptor, ese va directo al positivo de la batería. Ya, acá vamos a conectar el negativo, vamos a conectar el positivo y vamos a acercar una bombilla, una ampolleta de ahorro de energía a la bobina y enciende. Esto se genera por el campo eléctrico. Vale, bueno, profe, como podemos evidenciar, la ampolleta encendió con el campo de energía que se generó a través de nuestro circuito creado por la bobina, creado por la bobina de Tesla, pero en base a lo ya practicado antes de grabar este video, se nos acabó la carga de la batería, entonces ahora no enciende, pero quedó evidenciado que sí enciende. Y esto generalmente fue más que nada para darle algo estético a nuestra bobina de Tesla, ¿ya? Esto prácticamente no sirve de nada, solamente es para darle lo estético a nuestra bobina de Tesla. ¿Listo, profesor? Ahí está realizado todo.